adoramos, Yustawiyak, hija del sol, reina del mar, siempre te amaremos. Yustawiyak, Yustawiyak, te adoramos, Yustawiyak, hija del sol. Mi pepita de oro. Tú eres un ladrón. ¿No? Sí, tú eres un ladrón. Estaba trabajando. Tú vienes a robar nuestro oro. No, te estás... Ahora vas a saber quién es la Yustawiyak. ¡Ven acá! ¡Me va a ver! Buenas noches, sean bienvenidos, bienvenidas a esta nueva y segunda semana del ciclo digital Teatro Ariete 2021 con la obra La Tirana de Trío Teatro Banda. Una bellísima obra que me imagino que han disfrutado grandes y chicos. Bueno, este ciclo, ya saben, está organizado por la Red Intercomunal de Formación de Audiencias, conformada por la Municipalidad Rinconada de los Andes, por la Corporación Cultural Pichilemu CREA, la Corporación Cultural de Teno, la Corporación Municipal de Cultura y Artes de Molina, la Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia, la Corporación Cultural Quilicura. Todos ellos, junto a Teatro Ariete, llevan lo mejor de la cartelera nacional e internacional hasta los hogares de todo Chile en este ciclo digital y de acceso liberado. Las funciones, les recuerdo, están siendo transmitidas, como siempre, a través de las plataformas teatroariete.cl, quilicurateatro.cl y los canales de YouTube y Facebook asociados a las distintas organizaciones que transmiten en conjunto. Este es un trabajo colaborativo. Bueno, el foco de la programación de esta semana, ¿no?, del ciclo digital Teatro Ariete, está enfocado en el teatro gestual, musical, teatro de títeres, marionetas, teatro en miniatura, circo-teatro y otras mixturas escénicas para disfrutar en familia. Y hoy vimos una gran obra de una gran compañía que ya cumplió 21 años de trayectoria, que tiene más de 20 montajes ya que hemos podido disfrutar y que claramente tiene un sello muy, muy distinguible, ¿no? Estamos hablando de la compañía Trío Teatro Banda. Y esta obra, La Tirana, nos lleva también nuevamente a nuestra historia y al mundo, ¿no?, andino, y por eso vamos a hablar justamente con el director y dramaturgo de Trío Teatro Banda, Francisco Sánchez, y con dos actores, ¿no?, parte del elenco justamente de este montaje La Tirana, Daniela Roper y Javier Bolívar. Bienvenidos, Francisco, ahí veo, y bienvenido también, Javier. Vamos a ver, hay unos pequeños problemas técnicos con Daniela, pero si se nos suma vamos ahí a conversar, por supuesto, con ella, con La Tirana, con Yustawiyak. ¿Cómo están? Hola, Francisco, hola, Javier, ¿me escuchan? Hola, Daniela. Hola, Javier. Hola, ¿qué tal, Daniela, Francisco? Mucho gusto por conversar con ustedes de esta suerte de secuela, ¿no? Te lo comentábamos, tras bambalinas, de Tragicomedia del Ande, ¿no?, con la muerte de Atahualpa, que es algo que justamente anuncia en la misma obra Yustawiyak cuando se presenta, ¿no?, y la venganza que quiere realizar. Y en ese sentido, tú, Francisco, nos comentabas que a ti te gusta justamente ir encadenando, entrelazando, ¿no?, las obras de la compañía con una visión también particular, porque si bien ustedes se basan en los mitos, en las historias, diferenciando, ¿no?, lo que uno cree que es verdad, la historia, ¿no?, occidental o lo que está plasmado ahí, con lo ritual también propio de nuestros pueblos, este sincretismo, es interesante porque ponen un foco también para desmitificar aquello, con el humor, con la misma juglaría contemporánea que ustedes aplican en todos sus montajes. Así que hablemos un poquito también de esta línea curatorial que ustedes ya han plasmado en estas más de 2 décadas. Así que parto contigo, Pancho. Bueno, mira, yo te puedo decir que hay un momento en el cual yo me voy a como de lo personal primero, que me Sí. empecé como... Siempre me fascinó el tema de la historia de Chile, o sea, como vivir en una ciudad donde hay comunas que tienen nombre indígena
y sin no saber lo que significan, y leer el papelucho historiador, y que ahí te cuentan que en Santiago habían indígenas y que hoy día no hay. A mí de chico eso me obsesionó. O sea, y me parecía que ya los indígenas eran lo máximo, ¿no? O sea, por las películas del oeste, o porque era una cultura diferente. En el fondo, porque los pueblos indígenas son una cultura diferente de esta misma tierra. Entonces, esa es una cosa que a mí me produce obsesión. Aparte que la historia me entretiene, me interesa, y creo que también la historia es como conocerse uno a sí mismo también, ¿no? Es como ir al psicólogo. Empezáis a entender por qué tu sociedad es así, por lo tanto, por qué tú eres así. Después de esa como interés genuino desde chico y por los indígenas, por la historia, me empecé como, sobre todo el tema de los mapuches, ¿no? O sea, esto que le llaman conflicto mapuche y toda la cuestión. Bueno, hay un conflicto ahí, hay un conflicto. ¿Y por qué hay un conflicto? Entonces yo quiero saber por qué hay un conflicto. Yo quiero saber la guerra de Arauco, qué fue, qué es, por qué. Entonces yo empecé a leer y a estudiar y empecé a darme cuenta que no sabía nada. O sea, que no tenía idea realmente de lo que es el pueblo mapuche, lo que es el pueblo aymara, lo que fueron los incas y lo que fueron los españoles, y o sea, realmente nada de historia, ¿no? Que tuve la suerte de estar en un colegio donde había muy buen profesor de historia y de teatro, pero igual para mí estoy siempre leyendo y estudiando, entonces me pareció que era importante compartir estos hechos históricos que iban apareciendo y que en el fondo uno va entendiendo por qué, no sé, el camino del Inca venía por la calle Independencia, seguía por Bandera, luego por la calle Gran Avenida, por eso la Plaza de Armas está donde está, y la catedral también, porque allí había un templo inca. Entonces, todo ese pasado que está como enterrado, y desenterrarlo a mí me parece extraordinario. Además que los actores necesitamos historias para contar. Nosotros, el teatro cuenta una historia, de la forma que sea, pero cuenta una historia. Entonces, ¿qué mejor que esa historia, así como lo hacían los griegos, así como lo hacía Shakespeare y muchos, sea nuestra propia historia? No estar contando la historia de los norteamericanos ni de los europeos, la historia de los chilenos y de los latinoamericanos. Esa fórmula yo creo que el público la agradece. Que toda la gente al final tiene sed de conocer su pasado. Y algo comentábamos, ¿no es cierto, Javier, también, de que el mundo andino particularmente está teniendo más presencia, no solo desde lo que también señalaba a propósito de estas rutas patrimoniales, ¿no? Que se hacen, por ejemplo, en la zona céntrica o otras zonas también de Santiago, el mismo hecho de, por ejemplo, hablar de la cosmogonía, del mundo espiritual y la cruz chacana y todos los ritos, la conexión con la naturaleza, cuando estamos además en una sociedad que quiere conectarse más con la naturaleza, donde los jóvenes ahí están también mucho más involucrados con esa búsqueda pasada, ¿no? Donde ya no solo estamos diciendo somos solo españoles, y no queremos, antes había, ¿se acuerdan, no? De que cuando nos pasaba en el colegio, cuando éramos chicos, que había muchos compañeros nuestros que se avergonzaban de ser de parte de los pueblos originarios porque eran víctimas de lo que hoy se llama bullying, ¿no? Hoy no, ahora está empezando a cambiar eso, se ve mucho más orgullo. Y el mundo andino, no solo el mundo mapuche propiamente tal, creo que está tomando más fuerza. Y ustedes como compañía han tomado, ¿no?, ese pulso y lo han plasmado a través del teatro. ¿Cómo lo ves tú, Javier? Sí, a mí me parece fabuloso, algo que ya se venía más o menos presentando desde hace algún tiempo atrás. Por ejemplo, acá en Santiago, con estas fiestas que se hacen en el Cerro Blanco, justamente claro, para conmemorar, ¿cierto?, los cambios de ciclo. O sea, aquí nos estamos encontrando y estamos conociendo, redescubriendo y conociendo pueblos originarios y unas civilizaciones y comunidades que tenían una conexión increíble con la naturaleza, con el cosmos, que no separaban la ciencia de lo espiritual, era todo uno. Cosa totalmente contraria al sistema en el cual estamos viviendo, y como lo conversamos anteriormente, lo decía Pancho, en un capitalismo que ya está prácticamente empezando a caer, ¿no? A destrozar este sistema tan individualista en el que vivimos, versus este estilo de vida tan comunitario que tenían los pueblos originarios.
conectados con todo, donde la esencia del ser humano no estaba por encima, ¿cierto?, de la naturaleza, era parte de. Yo, por ejemplo, a mí me alegra mucho también lo que tú comentas, porque yo soy de Arica, yo me crié allá, me vine de hecho a estudiar teatro, y yo tenía compañeros de curso aymara, de descendencia quechua, conocí la música andina, aprendí a tocar instrumentos andinos, cosa que eso me llevó, ¿cierto?, a poder pertenecer ahora a esta compañía, a la cual yo he admirado mucho siempre, y ver que todo este lenguaje, la musicalidad, desde el vestuario, ¿cierto?, y desde conmemorar estas tradiciones y estos cambios de ciclo, acá en esta ciudad, bueno, y también desde la visión mapuche, el pueblo mapuche, que ya lo estamos empezando a tomar quizás como forma de vida, me parece extraordinario. O sea, yo creo que por ahí va el camino. Ese es el cambio de paradigma del que hay que aferrarse e impulsarlo también. O sea, tenemos que aprender mucho, y justamente lo que decía Pancho, tenemos que encontrar nuestra identidad como pueblo. Somos una cultura mixta, pero también nosotros tenemos un gran porcentaje de sangre mapuche, un casi 6% de sangre negra, africana, porque también llegaron aquí los esclavos, y tenemos que hacernos cargo también de eso. O sea, no podemos estar negando ni discriminando a esta altura, ya siglo XXI, cuando sabemos quiénes somos y tenemos que encontrarnos justamente con esa identidad, creo yo. Así que me parece maravilloso lo que tú planteas. Javier, tú hablabas de la música, que es un elemento bien fuerte, ¿no?, en los montajes y por algo también se llama, ¿no?, trío, teatro, banda. Hablemos un poco de esa preparación, tanto para la obra La Tirana en particular, pero en general, cómo ustedes se toman estos instrumentos, se apropian, ¿no?, de estas sonoridades para remitirnos a todos nosotros los espectadores a esa época, a ese mundo, y sobre todo que es lo que más mueve finalmente la música, que es la emocionalidad. Francisco, ahí vuelvo contigo, cuéntanos un poco, ¿eres muy exigente? ¿Cómo es el trabajo? ¿Es colaborativo? Sí, dice Javier, porque claro, son todos talentosísimos, pero tienen harto trabajo por detrás, ¿no? O sea, y hay una gran preparación. Bueno, sí, de todas maneras, en lo personal, a mí la música y el teatro siempre me gustó, siempre lo cultivé, lo trabajé, y en general la gente lo hace. O sea, en general los actores tocan guitarra, cantan, tocan percusión, tienen sensibilidad. ¿Cachai? Lo mismo los músicos tienen, o sea, Son histrónicos, claro. hay condiciones artísticas en todos los seres humanos, y especialmente en los que nos dedicamos a la arte escénica. No te olvides que la música también es una arte escénica. También se toca en un escenario, un cuerpo humano lo está tocando ahí. Entonces, creo que la fusión entre música y teatro estaba bastante más cerca de lo que parece. ¿Cachai? Yo siempre cuento el caso que en el colegio donde yo estudié, que siempre vuelvo a lo mismo, había un grupo de teatro muy bueno que lo dirigía el profesor de historia, y había que hacer creaciones colectivas. Y los profesores tocaban acordeón todo el rato y todos cantaban, y había música y teatro juntos siempre. Entonces para mí siempre fue como una cosa obvia de que y ahí después me aparece la idea del juglar, porque cuando ya empezamos a hacer temporadas en teatro y salir a festivales, nos preguntaban, bueno, ¿ustedes qué hacen? ¿Por qué? ¿Cómo pero el día tocar trombón? ¿Por qué? ¿Cachai? ¿Por qué así? Y yo nunca me lo he preguntado, es así nomás. Entonces apareció por uno y otro lado la idea del juglar. Porque si tú pones juglar en Google, va a aparecer un compadre con una guitarra. Al tiro. Es una imagen inseparable, ¿no? El juglar, al tiro. Un laúdo, un arpa, una flauta. Entonces, ese es el artista escénico como por excelencia, ¿no? Baila, canta, recita, toca y actúa. Oye, entonces, qué envidia tu colegio. No, qué estimulante. Qué envidia, sí, te escucho y digo, los profes que nos tocaron, qué bacanito. Bueno, había otros que no tanto, pero en general era una visión de la juventud muy rica, ¿cachai? Pero bueno, yo creo que el tema de la música también amalgama muy bien. O sea, nunca queda mal realmente que tú toques un instrumento en una obra de teatro. Pues, en una obra de teatro de este tipo, ¿no? De este tipo. Y de hecho, el canto, hasta no hay ninguna obra que no resista el canto de un personaje. O sea, siempre va a poder entrar. Entonces, ese es un poco un nicho, en realidad, que nosotros hemos explotado obsesivamente, y eso nos ha dado, bueno,
si tú estudias un instrumento, lo tocáis. Pero si tocáis trombón, medio que podéis tocar trompeta un poco, ¿no? Y si tocaste guitarra, bueno, el bajo no se te va a dar tan difícil. Y si tocáis acordeón, ¿me entiendes? O sea, se va sumando también, se va sumando. Y, por ejemplo, Javier contaba que tocaba instrumentos y es parte de su infancia, ¿no? El siku, la quena, el charango, entonces le sale, le brota. Bueno, y es un lenguaje infinito, infinito. El meter la música en el teatro no tiene fin. Yo creo que le dimos a un buen lugar. Y lo otro, lo mismo con respecto al tema de la historia. Yo siempre he pensado, al final, bueno, ¿por qué estos actores hacen obras sobre la historia de Chile una y otra vez? Y vuelven a los mapuches de la Guerra de Arauco y a Atahualpa por acá. O sea, Atahualpa ahora está en un radioteatro, ponte tú. Está todo el rato. Entonces, a mí me parece que como grupo artístico tenemos que insistir en que mirar la historia es importante. Y ese es el aporte, yo creo, de Trío Teatro Banda. A los jóvenes estudiantes, por ejemplo, que tanto ven nuestras obras. Chiquillo, la historia es importante, no es menor. El pueblo mapuche, no hay que creer lo que dice el diario de que son terroristas, punto. No es así. Y ese conflicto nos está estrangulando como nación. No es poco importante, es súper importante que entendamos de dónde viene la situación de los mapuches, por ejemplo. Y una de las formas de aportar con un granito de arena es tocar el tema una y otra vez de forma entretenida, de forma, como diría Piñera, entretenida, musical, popular. Bueno, pero es. Oye, usted ayuda in situ, ahí vemos todos estos talentos que tú señalas, ¿no? Con estos distintos instrumentos, según la obra, según la época, y según donde nos quieran, digamos, en este sentido, proyectar. Y sin duda acá es un personaje más, o varios personajes más dentro de La Tirana, los distintos instrumentos, que además usted magistralmente, con todo el código lúdico o parte del teatro, van volcando y lo van usando para distintas cosas, a veces un alimento, a veces, bueno, el mismo instrumento. Perdón. Quiero preguntarle, ¿qué pasa ahí con la música original cuando versus el teatro que se apropia de alguna forma, ¿no? De música que son de otros, ¿no? Música con derechos de autor y no se hacen cargo. ¿Cómo lo ven también ustedes eso? Porque mucha gente lo usa como ambientación o lo usa finalmente también para tener un plus, pero no es música original, sin duda. Y como es un lenguaje también, como tú lo decías, propio del teatro, es importante respetar también eso. ¿Cómo lo ven? No importa que se use música que ya existe mientras se reconozca la autoría, que es el gran problema acá, ¿no? Yo uso una música que ya está, yo digo esta música es de tal. Fíjate que hoy día la gente joven está haciendo mucha música, te lo digo porque mi hijo trabaja en eso, tiene 17 años, ellos ya agarran música de internet y la procesan. O sea, junto con crear música original, agarrar un solo de guitarra y hacerlo, transformar en otra cosa, y algo que está súper fuerte. Entonces, es cómo tú trabajas el material, más que si es tuyo 100%, cómo tú juegas con ese material. Eso está súper de moda y es súper interesante. Bueno, obviamente la música original, todo esto va sumando, ¿no? Si una obra de teatro con música es mejor. Si la música es en vivo, wow. Si la tocan los actores, lo encuentro súper loco. Y si es original, impresionante. Nosotros también a veces usamos música, hemos usado cosas de Bach, hemos usado cosas de los Beatles, pero claro, en general somos creadores de música original. Pero con Bach ya no hay derechos de autor, pues, ya pasó. No es música de derechos de autor, aunque yo siempre meto alguna cosa a los Beatles y Paul McCartney es un kamikaze de los derechos, ¿eh? Es un duro. Exacto. Voy a leer algunos comentarios que nos están llegando. Bueno, acá saludos y felicitaciones de María Roxana Mora, de Mercedes Córdoba, de Luz Estrella, de Jessica Silva y Rayén Alcapán. Toda esa gente manda saludos y felicitaciones, así que lo agrupamos. Y María Angélica Valdés dice, me he quedado sin palabras, hermosa obra, mejor aún que nos muestran de forma tan entretenida parte de la historia de nuestro pueblo aymara. Linda música y espectacular la voz de Daniela Roper, sí, sin duda, tiene una voz increíble. Dice, inmensamente agradecida, felicito a la compañía, bendiciones y gracias. Jimena dice, me entretuve mucho con la obra y aprendí mucho.
Francisco Jara señala que la expresión de los pueblos originarios también está en las calles. Luego de la revuelta social, como nos hemos vuelto a conectar con nuestros orígenes a pesar de todo. Así que muchas gracias también por el trabajo. Y Edison Cornejo dice, la parte en que la Yusta y el español manejaban marionetas de sus mismos personajes. Es muy diferente a otras obras donde el que maneja los siglos viste de negro. ¿Qué se busca con ese recurso? Interesante esa observación. A ver, Javier o Francisco, ¿quién quiere responder a Edison? El uso de las marionetas, no en negro. Voy a responder yo porque Dale. esto pasó en un comienzo. Nosotros invitamos a un maestro titiritero de Brasil que se llama Luis Cherubini, que tiene una compañía en Sao Paulo que se llama Sobreevento, con su mujer que es chilena, Sandra. Ellos son expertos en títeres y en manipulación de objetos. Esta obra la montamos en 2011, cumple 10 años este año. Y Luis vino a enseñarnos a manejar los títeres. Porque una de las cosas que hacemos nosotros es estudiar. Cuando algo queremos manejar títeres mejor, usar una herramienta como títere que alguien nos enseñe. Entonces, él vino y nos enseñó, y ahí pueden ver que en la obra hay 3 técnicas de títeres, ¿no? Nosotros no somos titiriteros, somos juglares, actores, pero aprendemos para que funcione bien. Entonces está los títeres, los pupi, que son los soldados españoles que van con estos, son títeres italianos, con estos, esta vara de arriba del lado, claro, y ahí están los otros, al final, que son los chiquititos, que también son pupi, pero los chiquititos, porque están tirados de arriba, y los otros son de manipulación directa. Entonces, todo esto va en entregarle al espectador estímulos para su imaginación, para su procesamiento interior. Si tú estás viendo que el títere es igual al actor, porque si es una réplica, la hicieron unos artistas estupendos, el Artiom Mamblay y Valdivieso. No me acuerdo en este momento. Joaquín Valdivieso, una super artista en madera. Sacaron las fotos de distintos ángulos y lo tallaron en madera. Entonces, el espectador está viendo la obra, oyendo la música, entendiendo la historia y viendo que los títeres son iguales a los actores y el mismo vestuario. O sea, se le está entregando al espectador estímulos para su imaginación. Eso es, yo creo, lo que mientras más capas haya. Eso, son distintas capas. Exacto, claro, distintos niveles. Trabajando, yo creo que el espectáculo va calando más interiormente. Oye, ya que señalabas que tiene una década La Tirana, que es una obra, sí, bastante reconocida dentro de lo que es trío teatro banda. Yo particularmente no conocía la historia de Ñusta Huillac. La presentaron, los recorridos que tuvieron cuando se podía presencialmente, ya volveremos, en Tarapacá, y si fue así, ¿cuál fue la recepción? Ya, Javier, te doy la palabra a ti. Cuenta esta función. Tuvimos la fortuna y el regalo de hacer una función afuera del templo de La Tirana. Ahí mismo. Y antes de la función entramos tocando los siku a saludar a la Virgen, a la patrona. Y fue hermoso, fue hermosísimo estar ahí con el templo atrás como telón de fondo, como gran telón de fondo. Eso fue el año 2018, cuando la compañía se ganó el fondo de teatro itinerante. Estuvimos itinerando por todo Chile. Así que estuvimos en Pozo Almonte, en Alto Hospicio y en La Tirana, justamente haciendo estas funciones. Y no, pues imagínate, maravilloso, lleno de perros que se cruzaban por el escenario porque La Tirana claro, y estuvimos en un lugar alojado, en un lugar maravilloso también, y fue una muy, muy linda experiencia, estos regalos que también nos hace este oficio que es el de viajar, el de estar en diferentes escenarios, en diferentes lugares, en lugares que no son teatros convencionales, que obviamente también la obra agarra otra fuerza, agarra otra dinámica, ahí surge como una magia. Bueno, no sé, y también se ha dado internacionalmente la obra que yo entré a la compañía hace 4 años, de los 21 yo en 4 últimos. Pero bueno, se ha dado en muchos lugares. Yo creo que la respuesta también del público ha
Ha sido, bueno, todo muy, muy, muy diferente también, según los lugares donde hemos estado. Pero esa Oye, obra, esa función ¿sí? en La Tirana, en el pueblo tirano, fue maravillosa. Espectacular, po. Espectacular, sí, sí. ¿Y tú, Francisco, has estado en La Tirana? ¿Has participado de la fiesta, de la procesión propiamente tal? Sí, yo toqué el trombón en una banda boliviana una vez. Porque bajan los bolivianos con sus bandas y tremendas, los contratan, y estuve tocando en la banda continental de Bolivia, y estuve investigando también una vez en la fiesta de la Tirana, como observando nomás, observando, investigando, y hermosa, pues, hermosa. Que yo voy harto al Carnaval de Oruro, bueno, hemos ido mucho al Carnaval de Oruro, que es como una fiesta súper grande que está arriba en el altiplano en Bolivia. Sí. Y todo ese mundo es maravilloso. Ahí es súper interesante también porque la fiesta de la Tirana conecta a Chile con Bolivia, con Perú, y con Ecuador y con el norte de Argentina, ¿no? O sea, es como una comunidad, le llamamos andino, en realidad Venezuela también es un país andino, ¿no? Y Chile y Argentina somos todos andinos, los 6 países que estábamos bueno, 7 con Venezuela, es una cordillera súper larga, los andinos. Los mapuches son andinos también, pero asociamos Claro. los andinos a los bolivianos, a los peruanos, ¿no? Entonces, no, ha sido súper interesante, y ahora estamos muy pegados en el tema de los incas, ¿no? Hicimos un radioteatro sobre el Capañán, sobre el camino del Inca. Eso. ¿Esa fue la última obra que presentaron, o siempre fue radioteatro? ¿La presentaron también presencialmente, o siempre fue radioteatro pensada? Sí. Partió como radioteatro, Ya, siguió siempre como fue pensada así. cantata, y terminó como radioteatro cantata en vivo, así tipo Quilapayún, ¿cachai? Y es sobre el camino del Inca, o sea, contar qué era el camino del Inca, cómo era. Inventaron historia también, ¿no? Inventaron historia, y ahora, o sea, permanentemente volvemos y cada vez se nos presenta con mayor fuerza lo que era el Tahuantinsuyo, ¿no? O sea, el Tahuantinsuyo era como el imperio griego. Era una cosa enorme, donde había un rey de verdad, un emperador de verdad, con una civilización real, verdadera, que a mí me da ganas como de poder compartir, que todos nos quedemos boquiabiertos con el Tahuantinsuyo, porque realmente era como Alejandro, o sea, Huayna Cápac, que es el inca que vino acá a Santiago, al Mapocho, y Tupac Yupanqui, su papá, era como Alejandro Magno, de verdad, era así de grandioso, así de increíble, solo claro que hacían las cosas de otra manera, o sea, llevaban todo en cuenta los quipu, que eran unos sistemas de nudos, de cuerdas con nudos, donde contaban todos los choclos que había en el imperio, y no se perdía ninguno, ¿sí? Y había comida para todos, y había ropa para todos, y había casa para todos, y se regaba todo, se regaba el desierto, y se hablaba, no, o sea, tenemos mucho que aprender de lo que llegó a ser ese mundo andino con la hegemonía de los incas, ¿no? O sea, de hecho, nosotros usamos muchas palabras quechua gracias a los incas, o sea, Charquicán, Cochayuyo, Anticucho, Sí. Chala, Chasca, y otras más, Talagante, Lampa, nombres, ¿no? Apoquindo. O sea, somos mucho de lo que somos, o sea, palabras que comemos, cosas que comemos también, ¿no? Cosas que decimos, costumbres. Guagua es una palabra quechua de los incas, ¿sí? Sí, sin duda tenemos todavía mucho que redescubrir. Javier, perdón, te Conocer interrumpí. también la historia de la ciudad del Cusco, que en esa época, sí, hablaban que, bueno, tuvimos la posibilidad también de conversar con una antropóloga del Cusco, y recibir un montón también de documentos, ciertos libros, sacamos mucha información, y que el Cusco era como el New York de la época. Exacto, donde sí. llegaban muchos pueblos, tanto de Chile, del Chile actual, como de Colombia, que hasta donde llegó, de Ecuador. Entonces era prácticamente la gran metrópolis de esa época, donde confluían, imagínate, miles y millones de gente durante, ¿cuánto duró? No sé, 100 años, lo que fue el imperio mismo. Así que, además que fue muy paradójico ese proyecto, porque hablábamos de un gran viaje que protagonizaba una familia del pueblo mapuche acá del Valle del Mapocho, un gran viaje. Cuando lo creamos esto, estábamos encerrados, estábamos en cuarentena. Entonces era como una gran paradoja hablar de
de este gran viaje cuando no podíamos salir de la casa. Pero así yo creo que volamos igual, espiritualmente, haciendo canciones y todo eso, así que fue un proyecto muy interesante, muy lindo. A propósito de volar y pegarse volada, aquí hay una pregunta bien interesante que hace Mariano Pezzi. Dice, ¿se imaginan pensar en un proyecto que mezcle momentos históricos diferentes de nuestro país o combinar personajes de distintas zonas en un momento del tiempo? Dice, lo pienso como una especie de visionado de nuestro origen. Es lo que dice Mariano Pezzi. ¿Se le ocurre algo así? Ah, O sea, ¿escuchaste, Pancho? Sí, Manda el guión. claro, esa es alucinante la idea, súper buena. De repente, no sé, me imagino juntar a Bach con Beethoven, esas cosas así, ¿no? O a Bernardo O'Higgins con Pinochet. Claro, ¿por qué Claro, no? no, yo no tengo nada que ver con con la volada. Pero si ahora estamos aprendiendo que el tiempo es una espiral y que hay tiempos Está paralelos. todo pasando al mismo tiempo. Sí, po. Bueno, es que mira, le respondo al espectador que las posibilidades son tantas y tan infinitas y es tanto lo que se puede hacer y todo lo que cuesta hacer un espectáculo teatral es mucho, ¿no? En realidad una de estas obras como La Tirana son años, ¿cachai? Desde que tú dices, oye, La Tirana, y miren, es una leyenda, y si hacemos un teatro, pueden pasar 10 años, ¿cachai? Hasta que tú digáis, hasta que esa idea germina y se consolida y consigue los recursos y la gente y surge y luego empieza a vivir. O sea, La Tirana tiene 10 años de existencia y tiene 10 años en la idea. Son 20 años. O sea, yo en este momento estoy como súper, en lo personal, como interesado en contar momentos históricos importantes. Hechos históricos importantes. Ahora vamos a hacer una obra sobre José Miguel Carrera, por ejemplo. También vamos a hacer una obra con los brasileños sobre la independencia de Brasil, que es un hecho súper importante. Brasil era un imperio. Cuando acá en Chile estaba Bernardo O'Higgins, los brasileños hicieron un imperio, así, todo grandísimo, ¿no? Súper divertido. Y estamos llenos de ideas posibles. Balmaceda, por ejemplo, la revolución de Balmaceda, o el mismo los 50 años del 73 que vienen ahora. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es tu deadline? ¿Hasta dónde te gusta llegar? Porque claro, pensemos en el mismo Salvador Allende, que es mucho más reciente. ¿Hasta dónde te gusta llegar en la historia? En esta revisión. Ahora, o sea, que en realidad creo de que van pasando las cosas. Por ejemplo, ahora en un radioteatro que hicimos, hay unos capítulos de cuando éramos recolectores aquí, en el Mapocho, y otro capítulo que es hoy mismo. Entonces, la modernidad y el presente también empiezan como a aparecer en nuestros temas. De hecho, los 50 años del 73 es un tema que nos interesa abordar, ¿entiendes? Abordar. Es algo que hay que comentar, pero de nuestro estilo, de nuestra manera de ver la historia, que es súper difícil porque estamos heridos todavía. Estamos heridos, tenemos muertos, no desaparecidos. No es fácil, como si es fácil hablar de Pedro Valdivia y pegarle un palo en la cabeza, y da lo mismo. Por lo mismo, no es momento de hablar de Pinochet, por ejemplo. Siempre es momento para hablar de Pinochet y de lo que sea. Pero desde trío, teatro, banda. Pero ¿cómo y para qué? O sea, yo en lo personal, creo que el país necesita mucho sanarse como del alma. ¿Cachai? O sea, estoy consciente de que los crímenes son injustificables e imperdonables. No tienen perdón ni tienen justificación. Pero el país está súper herido y súper peleado todavía. O sea, es como cuando fue el 18 de octubre del 2019, yo sentí que estábamos en el 11 de septiembre del 73, que el país como que despertó después de todo eso sentí. Yo no estaba en Chile, estábamos en España montando una obra con unos españoles súper entretenido que nos invitaron los del Celsit de España a hacer una obra sobre una región que se llama Calatrava, que es de la Edad Media española. Entonces una obra sobre moro y cristiano y castillo y caballero y como una cosa medieval de caballería. Y súper entretenido también meterse como en otro pueblo. Ir a
hemos hecho coproducciones con Ecuador también, por ejemplo, la historia de Ecuador o de España. Entonces, el mismo formato, el mismo estilo, pero aplicado en otro país, y funciona súper, súper bien. Pero claro, con el tema de la herida de esta 73, o sea, como que el arte nos permita entender y sanarnos, ¿me entiendes? Eso yo creo que es un objetivo superior. Te lo preguntaba porque están saliendo muchas películas en torno a la figura de Pinochet y bueno, y también de Jaime Guzmán, ¿no? Que son personajes más recientes de nuestra historia. Mira, Germán Aburto dice, si la historia se enseñara con tanto humor y música, nadie olvidaría ninguna clase. Tuve la suerte de conocerlos con la Araucana el año 2014, dice Germán. Malandrina P. dice, ¿están trabajando en algún proyecto actualmente? Y antes de que respondan, Susi Montesino les manda saludos desde Arica y dice, bravo, con mucho entusiasmo. Hablemos de los proyectos que nos pregunta Malandrina. ¿En qué están ahora? Bueno, tú hablabas de esto de Brasil, estos entusiasmos por los hermanos brasileños. Estamos trabajando. No spoiler, no hagas spoiler. No, pero sí un poquito, aprovecha ahí. Estamos atiborrados de proyectos, esa es la verdad. Ya, o sea, pero algo más. Que también, ¿qué pasa? Cuando tú tienes un proyecto, no significa de que tenéis todo para hacerlo, está en la mente, está en la idea, entonces hay que empezar a y otras cosas que se están haciendo, que muchas quedaron pendientes, por ejemplo. Antes de la pandemia, estábamos trabajando una hora sobre Hernando Magallanes. Esa hora se paró, se congeló, pero sigue. O sea, se congeló. Claro, se estrechó y se congeló. Y hemos seguido trabajando y tenemos un estreno y tenemos que hacerlo, lo mismo con una obra sobre José Miguel Carrera. Y hay proyectos que también no todos son montajes de obras, ¿no? También hay proyectos de hacer una escuela, por ejemplo. Nosotros queremos entrar en la línea formativa. Y es una cosa que es un paso que queremos dar como compañía, en que no es fácil además. ¿Cómo pasáis de una compañía que produce espectáculos a una compañía que además tiene escuela? Y medio de la pandemia se pone más difícil, pero no deja de estar. Bueno, y van saliendo más radioteatros, estamos haciendo proyectos con orquestas también, que son muchas cosas que, como te digo, son de años atrás. O sea, como que el tema de los cuentos clásicos, por ejemplo, nosotros partimos haciendo teatro familiar de cuentos clásicos, lo estamos retomando. Sí, recuerdo. Claro, entonces, como te digo, estamos llenos de proyectos. Pero uno agradece que tomen lo local, ¿ah? Uno agradece mucho como espectador, como ciudadano, como chilena, que tomen, ¿no? Lo propio, porque estamos en esta justamente revuelta, remirando, volviendo al origen en distintos aspectos, y yo creo que es una necesidad del pueblo chileno. Revisar justamente, como tú señalabas, o lo andino o estos personajes históricos vinculados con la conquista, con la colonia, etcétera. Sí. Y ahí José Miguel Carrera tiene varios, digamos, fanáticos o seguidores contemporáneos. No sé si se han dado cuenta, pero mucha gente así, incluso, esto es como, incluso yo tengo un compañero de radio que es un famoso, que es fanático y tiene una banda que se llama Los Carreras. Y hay muchos que junto con Manuel Rodríguez, que reivindican la figura de Los Carrera en general y de José Miguel en particular. ¿Por qué sienten que se produce eso con ciertos próceres? Mira, José Miguel Carrera es lo más controversial que tú te puedes llegar a imaginar. De hecho, él hizo un golpe de Estado y se hizo presidente de Chile a los 26 años. Y él fue el que lanzó a Chile a la independencia así a rajatabla, porque en Chile estaba en un proceso súper como el winista, ¿cachai? Sí, pero no, pero bueno, en la medida de lo posible y todo. No, y él dijo, nada, cuestiones, independencia, y ahí estalló la guerra y quedó la escoba. Pero es un ser humano, o sea, hay una cosa que es súper importante, yo creo que no hay que idealizar a estos personajes, ¿me entiendes? José Miguel Carrera era una persona increíble y absolutamente loco y despótico y apasionado y poco reflexivo, y Bernardo Higgins terminó como un dictador, pero era un soldado de línea de batalla, peleó miles de batallas, es un valiente de tomo y lomo. Él no hizo un golpe de militar por teléfono. Él peleó una y otra vez, lo hería en balazo, espadazo, y él siempre se subordinaba a otras autoridades. Entonces, queremos que los personajes históricos sean tal o cual cosa.
pero los personajes son lo que son y nunca lo vamos a poder saber, porque todo lo que sabemos de la historia está pasado por la visión del que escribe, de los documentos que encontró, de la interpretación que le da. Fíjate que durante el siglo XIX, y este tema es importante que tiene que ver con los mapuches, era lógico que había que quitar la tierra a los mapuches, era como por el bien de la humanidad. O sea, eso es lo que decían los políticos en el Parlamento chileno. O sea, esta tierra que está ahí llena de bosques, está en manos de estos indios que no hacen nada. Claro, hay que aprovecharla, esa era la visión. Era como que nadie podía decir que no, ¿entiendes? Y eso está escrito, lo decían los senadores, los presidentes decían eso. Hoy día... Pero no ha cambiado mucho esa visión, Pancho. Sobre todo desde el Parlamento. Hoy día hay una machi que está en la Convención Constituyente. Y eso es un cambio. Y eso es algo, era impensable, impensado, y eso sí. Es así. Está, y ahí hay otras personas indígenas más. Y ayer fue feriado, te guste o no te guste, el lunes pasado, y fue feriado porque es el día del año nuevo, ¿cachai? De este país, de esta tierra. Entonces, ¿Por qué no me iba a gustar? Claro que sí. Hay que, yo creo, también ser optimista. Yo creo que vamos avanzando, ¿cachai? Vamos avanzando, no sé. Sí, solo te quería decir que todavía hay un statu quo en el poder, digamos, como está establecido. Estoy hablando del Congreso en general. El poder soberano que vamos a ver en la constituyente va en paralelo a otro carril y es gracias a otro movimiento. Pero sí entiendo lo que dice. Para no alargarnos más... Es que lo importante de la historia y de hacer la historia en obras de teatro y libros y obras de arte, cuando tú te pones a estudiar, por ejemplo, en la Araucanía los mapuches estaban súper organizados, tenían miles de cabezas de ganado, la gente vivía estupendamente, les sobraba la comida, negociaban con pa' aquí, pa' allá, pa' todo. Entonces, lo que decían estos políticos en el Parlamento era mentira, era una visión de la época de que la humanidad tenía que ser así y estas tierras estaban abandonadas y no era verdad. Y la forma en que se ocupó el territorio mapuche, cuando tú te pones a leer y a estudiar, fue súper violento. O sea, no tiene, no sé cómo decirlo, pero se quemaban las rucas, se echaba la gente a la calle, se limpiaban los valles a balazos, me contaba un amigo mapuche en el sur. Se limpiaban los valles. Cuando el ejército entraba a Coyipulli, por ejemplo, y tomaba Coyipulli, dejaba pasar a los guasos de la zona central para que fueran a matar mapuche a los valles. Y todo eso no está escrito, son desaparecidos, ¿no? Entonces, la historia, estudiarla y contarla, no sirve para entender, ¿cachai? Para entender, no es para ir ahora a tirarle, sino que comprender, ¿cachai? Comprender y de ahí actuar. Exacto. Comprender y actuar, que calza perfecto, por supuesto, para Teatro Banda. Estamos terminando, pero quiero, Javier, ya que nos ha sacado pica todo el rato el Pancho con su gran profesor de historia, que además era músico, o sea, ya nada más estimulante y nada más entretenido, y gracias a ese profesor, deberían nombrarlo, Pancho, Gracias a ese profesor... Ese Germán Aburto, ¿quién es? Germán Aburto era uno de los profesores que tocaba acordeón en el colegio, era de los que hacía teatro, no sé si es el mismo que escribió ahí. Germán Aburto. Mira, él sí, justamente, vamos a preguntarle si es el mismo, Germán Aburto. Sí, era mi querido profesor. Mira, qué maravilla, qué grande Germán Aburto. Bueno, nosotros, Javier, no tuvimos ese privilegio, a mí igual me gusta mucho la historia, pero es un aprendizaje que tuve ya como adquirido, ¿no? Como pasa con el vino, ya más de grande, y la lectura en general, cuando no se estimuló precozmente. Esos profesores calan, quedan para siempre, uno le abren la mente, el mundo. Y absolutamente. Se entiende el cariño del Pancho por el profe Augusto. No, absolutamente, y nosotros lo agradecemos porque también gracias a eso está la visión de lo que se ha formado, ¿no? Tío Teatro Banda. Pero quiero preguntarte a ti, Javier, un poco cómo ves el tema, a propósito de la constituyente y de lo que se va a generar, el tema de la historia, no solo en el currículum, sino la historia en general presente en todo, en los medios de comunicación, en la cultura con sus artes y sus disciplinas, así como también se necesita mucho desde el lado científico, y la pandemia ha acelerado también esa importancia y esa comunicación con nuestros científicos, no solo del mundo médico, pero la historia para sanar, para comprender, para no repetir, porque el chileno tiene mala memoria y lamentablemente hemos tenido mala memoria, sufrimos de ciertos episodios de Alzheimer, y volvemos a este ciclo. Entonces, ¿cómo también tú crees que hay una oportunidad hoy
de ver la historia en todos los niveles de la educación, pero no solo desde la educación formal, sino desde ya las bases, desde la calle, desde la ciudadanía. Lo que obviamente fue el estallido social fue hacer historia, retomando la misma historia de nuestro país, con lo que se llama despertar, ¿no? Como el cachofazo que tuvimos. ¿Qué oportunidad tú crees o cómo te gustaría que fuese? O sea, yo creo que estamos viviendo un momento que va a quedar en la historia. Es decir, estamos en este momento nosotros haciendo historia. O sea, nuestros descendientes, no sé, pues 60, 70, 80, 100 años más nos van a recordar y vamos a ser parte de eso, de quienes estuvimos participando en las asambleas territoriales, ¿cierto? Quienes participaron a través del voto, quienes participaron a través de las manifestaciones en Plaza Dignidad, que se le cambió el nombre a una plaza, Dignidad, donde se recuperaron espacios, es parte de las acciones políticas, sociales y políticas, las mismas que, no sé, pues hace 100 años empezaron, qué sé yo, los movimientos obreros, por ejemplo, con los Emilio Recabarren, o 200 años empezaron los hermanos Carrera, con Manuel Rodríguez, con Bernardo Higgins, que claro, que obviamente eran vidas intensas, porque obviamente eran una época donde estaban construyendo un país, formando un país. Y eso nos hace pensar y tomar conciencia de que no tenemos que tenerle miedo a la historia, no tenemos que tenerle miedo a recordar, pero yo no creo que sea como un mal endémico de los chilenos. Yo creo que eso ha sido porque no han borrado la memoria. Se han encargado de, a través del miedo, a través de leyes, de decretos, ¿cierto? El no recordar. El no recordar, el tratar de reconciliarnos sin sanar. Y eso yo creo que tenemos que hacernos cargo también mucho los artistas. Yo creo que aquí, bueno, el arte y la arte y la cultura se ha invisibilizado durante mucho tiempo, desde el golpe de Estado hasta ahora. No somos un medio productivo, no somos un medio que le sirva al capitalismo, pero sí somos un medio que sirve justamente para conectarnos con las emociones, para conectarnos con los recuerdos, para contar la historia. Y yo recuerdo una vez en Concepción, Pancho, parece, no sé si tú te recuerdas, un profesor de historia nos dijo: gracias porque ustedes me han hecho una clase, o sea, me han ayudado justamente a enseñarles una parte de la historia a estos alumnos, que la historia no solamente son fechas, son personajes históricos, no, son estas vidas intensas de estos héroes, de estas personas que trataron de cambiar justamente su momento político, y lo que estamos haciendo nosotros ahora. Entonces yo creo que hay que pensar en la historia justamente, como tú dices bien, Daniela, para no repetir los mismos errores, pero con otras miradas, o sea, el movimiento feminista, por ejemplo, o sea, están haciendo historia, absolutamente. Los constituyentes están haciendo historia, la Machi Linconao está haciendo historia, y la Machi Linconao estoy seguro que va a pasar a ser una prócer de aquí a unos años más. Así que yo creo que no hay que estar ausentes, y nosotros tenemos una gran misión, nosotros como artistas, como actores. Creo que Teatro Banda obviamente se ha ganado un lugar importante en la escena chilena justamente por el lenguaje y porque también tiene un discurso político, un discurso social, tiene una manera de enseñar la historia, de reencontrarnos con nuestra memoria y de una manera lúdica, a través de la música, a través de la juglaría, yo creo que por ahí justamente esa es la forma, esas son las herramientas. Acá tengo, muy bien, contratado, profe. Tenemos acá escuchen bien, ¿ah? ¿Quién escribe? Escuchen bien, y escribe desde Rancagua. Nino Bravo. Nino Bravo dice: qué gran experiencia ver a Trío Teatro Banda. Siempre la teatralidad de las soluciones escénicas, el rescate de nuestras culturas latinoamericanas, y la música como suma, da ritmo a la narración. Me encanta, y por eso Nino Bravo de Rancagua les manda muchas felicitaciones. Qué bien, ¿ah? Imagínense, hasta Nino Bravo escribiendo. Bueno, chicos, entonces van a retomar algunos proyectos. Esperemos que esto, vuelva a, no sé si la palabra, no me gusta mucho, está manoseada, la normalidad, pero que volvamos a la presencialidad, porque se necesita, sin duda, las artes escénicas,
se necesita del público y nosotros lo necesitamos, a ustedes ahí sudando, entregando un cuerpo y alma arriba del escenario. Así que, pero están con este proyecto entonces pero continúa, Capac Jam, o sea, yo lo puedo escuchar en Radio Teatro, en alguna plataforma, cuéntenos un poquito para no perderlos también ahí de vista. Pancho. No, en este minuto no está, pero va a estar. ¿Ya? ¿Lo van a subir? Sí. Ya, atento entonces al Facebook, a la página web y a todas las redes sociales de Trío Teatro Banda. Le quiero agradecer por haber estado con nosotros, lamentablemente Daniela Robert, la protagonista de La Tirana. Es súper importante cuando montamos la obra, ¿Sí? Los chiquillos fueron a La Tirana, porque yo mis amigos, un cura allá desde La Tirana, Franklin Luza, de Iquique, que estaba a cargo del alojamiento, entonces uno cuando va con los curas aloja bien y come bien, porque La Tirana es como súper paupérrima, súper seca y polvo y muchas carpas y todo. Entonces, los curas de La Tirana gentilmente nos alojaron al elenco, ¿cachai? Y súper bien, y súper generoso y buena onda, y de repente estaban ellos durante la fiesta grabando como una cosa de radio sobre la leyenda de La Tirana para tirarla por los parlantes en el pueblo. Entonces los chiquillos grabaron escenas de La Tirana, de la leyenda, y la Daniela grabó la Ñusta Huillac, ella hablando, y se escuchaba por los parlantes de la fiesta a ella misma hablando de La Tirana. Son cosas muy locas que pasan con el teatro, como cuando hicimos esa función también que decía Javier en el frontis del templo, y en la obra, claro, como ustedes vieron en el teatrino, está en escenografía el frontis del templo, porque obvio, Sí, porque se sí. termina la obra con el templo, entonces estaba el templo real de fondo, iluminado, precioso, con los focos increíbles, y después nuestro teatrino con el frontis del templo en escenografía adelante. Y los niños chicos, cuando se abrió la cortina, dijeron, ¡cacha, La Tirana! Y les parecía súper increíble que tuviera el templo adentro de la caja. Es fondo, o sea, son solo cosas que se viven en el momento de la magia del teatro. Era como una matriushka, ¿no? Con distintos niveles. Claro. Y los niños podían creerlo. ¡Oh, mira La Tirana! Decían. En 3D. Claro, en 3D. Bueno, Daniela Robert quizás no estuvo escuchando, le mandamos un beso grande, quedamos todos maravillados con su desplante, con su fuerza y con su voz, por supuesto, representando ahí a la Ñusta Huillac o La Tirana, que con un gran corazón accedió también incluso a convertirse al cristianismo ante Vasco de Almeida. Y los compañeros Eduardo Casábal, Alfredo Becerra, A todo el equipo. En la producción, sí, todo el equipo que viene ahí. Excelente. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche, a todos los que sintonizaron y que disfrutaron, por supuesto, a La Tirana. Les recuerdo que el ciclo dura hasta el domingo 27, este domingo. Pueden encontrar toda la programación en las redes sociales, en el sitio web, por supuesto, de Teatro Ariete, así como en las distintas plataformas de las organizaciones que están asociadas a la Red Intercomunal de Formación de Audiencia. Y los invitamos mañana, viernes 25, siempre a las 21 horas, para ver la obra Materia Oscura de los anfitriones, de los dueños de casa de Teatro Ariete. Así que luego también va a haber un conversatorio y vamos a ver una pequeña cápsula también de adelanto de esta gran obra Materia Oscura. Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Pancho, que estén muy bien y que tengan todos buenas noches. Chao. Gracias a ustedes, grande Teatro Ariete. Gracias. Chao. Pancho. Chao.